Estacionó su moto al final de la maltrecha carretera, justo debajo del cartel, igual de estropeado, que advertía a los turistas de la dificultad del acceso al lugar al que se dirigía. Suspiró, imaginando que su madre, 2 años atrás, habría procedido del mismo modo, y que, como había ocurrido entonces, tardarían bastante tiempo en localizar su vehículo cuando no regresara a casa y extrañaran su ausencia. Si es que alguien se percataba de ella, porque en los últimos años se había vuelto invisible para el mundo, incluido su padre, que tras la pérdida de su mujer se había encerrado en sí mismo y en su trabajo, olvidándose de su hijo. O quizás fuera al revés, y el resto del mundo había dejado de importar para él. Así le parecía por el vacío que sentía. A sus 17 años, nada ni nadie le importaban ya. El haz de luz de su moto iluminaba el cartel que iniciaba el sendero, permitiéndole leer las indicaciones que marcaban el acceso a la cueva de la doncella. Aunque esa era una de las noches más cortas del año, hacía más de 1 hora que había anochecido y la oscuridad lo envolvía todo, dándole al lugar un aire tétrico que coincidía con el de sus emociones. Había perdido demasiado tiempo subiendo a oscuras por una carretera olvidada, llena de baches, que hacía años que nadie se preocupaba en arreglar, como si las autoridades quisieran disuadir a quienes pensaran adentrarse allí, para evitar que actuaran de la misma manera que suponían que lo había hecho su madre. Después de lo que pensaba perpetrar él, existía la posibilidad de que cerraran el lugar para siempre. Tenía que darse prisa si no quería llegar tarde. Se internó por el sendero de tierra y hierba que, en trayectoria descendente, como subida, se aproximaba hacia el acantilado. Por fortuna, esa semana no había llovido y el barro no añadía una dificultad extra a la senda, además de las que ya de por sí presentaba. Quería llegar de una pieza a la cueva, y no con un brazo o una pierna rotos, algo que entorpecería su particular propósito esa noche. Cruzó bajo el tronco de un árbol partido, que se asemejaba a un arco de bienvenida a un misterioso bosque encantado de cuento de hadas, y a punto estuvo de caer de bruces al suelo, tras tropezar con una raíz por dejar de iluminar el sendero con la linterna de su móvil, distraído por sus ensoñaciones. «Maldita sea», renegó, mientras se aseguraba de no haberse torcido el tobillo, y recuperaba el teléfono caído sobre la frondosa hierba que rodeaba el sendero. En la primera bifurcación giró a la derecha, siguiendo las instrucciones del cartel de la entrada. Tras un pequeño tramo de ascenso, los árboles se separaron y pudo ver el mar. Ya sabía que estaba allí, cerca, porque en la soledad de la noche y lejos de la civilización, el sonido de las olas rompiendo contra el acantilado llevaba un rato guiando sus pasos, colmando el ambiente con su arrullo. Ahora que lo tenía enfrente, iluminado por la luz de las estrellas y la luna, bajo un cielo apenas cubierto de pequeñas nubes, se detuvo a contemplarlo unos instantes. Miró la hora. Disponía de unos minutos. El mar, sereno, se mecía al ritmo de la marea a sus pies. El aire olía a salitre y le rememoraba recuerdos de su infancia en los que construía castillos de arena junto a su madre. Todo a su alrededor inspiraba una calma contrapuesta a la tormenta emocional de su interior. Respiró profundo y exhaló uno de los que se presuponía que iban a ser sus últimos alientos antes de suspirar y decir: «Estou chegando, nai». Revisó de nuevo la hora en su móvil y retomó el descenso, metiéndose otra vez entre árboles y raíces que surgían de la tierra, que lo adentraban en una especie de mundo mágico, onírico, y que dificultaban su caminar como obstáculos vivos en una carrera hacia su destino. Había algo en la atmósfera del lugar, una resistencia que casi podía tocar con los dedos, un halo de sentimientos que parecían oponerse a sus intenciones, pero hacía tiempo que la decisión estaba tomada y nada iba a lograr que cambiara de idea. O al menos eso pensaba en ese momento, envuelto en la soledad de la noche, entre árboles y bajo la tenue luz de su móvil, con el peso de 2 años de dolor, angustia y tristeza oprimiéndole el pecho.